Vamos a ver. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? El valiente de la clase que prende la cámara. Excelente. Es un puntito a favor. Bueno, vamos. Bueno, habíamos terminado con termorregulación. ¿Se acuerdan que durante todo el proceso, durante todas las clases, nosotros, yo siempre les hablo de un equilibrio, ¿sí? En el organismo para que todo nuestro cuerpo funcione, para que nuestras células eh, compensen y den la respuesta al estímulo que nosotros le demos. Bueno, este mecanismo de compensación, ¿sí? Yo siempre les hablo de, es un equilibrio, y este equilibrio se llama homeostasis, ¿sí? Es fundamental, y van a ver que de ahora en más, o bueno, anteriormente yo lo nombré mucho, cuando estamos hablando de el sistema de termorregulación, ¿sí? Estamos hablando que involucra a la homeostasis, ¿sí? Entre otras cosas. Nuestro organismo lo que va a hacer es compensar, ¿sí? Y mantener ese equilibrio. Relacionado a lo que habíamos visto que era la temperatura corporal, nuestro cuerpo lo que hace es mantener un equilibrio, ¿sí? Entre esa temperatura corporal baja de 36 a 37 grados 5 y después se mantiene ahí en ese equilibrio. ¿Por qué es tan importante este equilibrio? Porque si nosotros no elimináramos y sobrepasáramos esos valores normales, no podríamos vivir, ¿sí? Porque estaríamos, imagínense, en el ejemplo de la temperatura, nuestra temperatura corporal subiría hasta no sé, 200, no sé, 39 grados, y ya estaríamos hablando de un proceso patológico, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a ver es homeostasis, ¿sí? Homeostasis tiene que ver justamente con esto, es un cambio en nuestro cuerpo, en nuestro sistema biológico dinámico, complejo a la vez, y es permanentemente adaptativo, ¿sí? A la situación que nosotros le pongamos como objetivo, ¿sí? Si nosotros hacemos ejercicio, nosotros entrenamientos y demás, nuestro cuerpo va a responder de una manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo nuestro organismo interactúa entre sí, ¿sí? Para mantener la condición de vida necesaria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos algún tipo de esfuerzo físico, estamos pidiendo, ¿no? Inconscientemente a nuestro organismo que produce un cambio metabólico, ¿sí? Nuestra temperatura aumenta, aumenta también nuestro desgaste neuromuscular, ¿sí? Porque inconscientemente nosotros le estamos dando una orden a nuestro cerebro está dando una orden a nuestro cuerpo que realice la actividad muscular que estamos queriendo hacer. Entonces esto produce un desgaste. También produce cambios hormonales, produce también alteraciones cardiovasculares. Nuestro corazón se va a exigir al punto de poder compensar toda esa demanda que le estamos pidiendo, ¿sí? Y, bueno, y obviamente, a consecuencia de todo esto, vamos a tener una pérdida de líquidos y minerales, ¿sí? A través de la sudoración, como veníamos hablando anteriormente. ¿Y nuestro cuerpo qué hace con esto? Va a dar una respuesta de equilibrio, ¿sí? Con el objetivo de, de mantener esa estabilidad del medio interno en esta regulación fisiológica. Y esta regulación fisiológica se llama homeostasis, ¿sí? ¿Cómo se representa esto? Bueno, en el equilibrio, como bien vengo diciendo constantemente, de manera repetitiva, pero es obviamente su función principal. Va a también responder de manera adaptativa, ¿sí? Porque se va a adaptar a lo que nosotros le estamos pidiendo. También es un mecanismo de supervivencia de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque mantienen unos valores normales. Entonces, es después de una respuesta fisiológica, ¿sí? Pero al mantener nuestros valores normales, esto está dando un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Para poder abastecer todo ese rendimiento que nosotros le estamos pidiendo. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos este equilibrio en homeostasis? Las células a nivel celular no funcionarían directamente, no podrían abastecer todo nuestro organismo. El sistema nervioso colapsaría, porque es una constante, ¿sí? Es una constante que trabaja en relación con distintos sistemas, ¿sí? El músculo no podría dar la respuesta contráctil que requiere, ¿sí? No podríamos vitalmente realizar esta actividad física, y nuestro organismo perdería la estabilidad vital, o sea, no viviríamos. En el fútbol moderno, bueno, obviamente lo que comprende la homeostasis, está involucrado la fatiga, ¿sí? Relacionado a lo cardíaco y respiratorio, cardiorrespiratorio, el rendimiento que nosotros queremos dar, ¿no? La recuperación. ¿Cuánto tiempo nosotros tardamos en recuperarnos para poder, eh, para poder volver a una homeostasis, ¿sí? Para poder volver a unos valores normales, ¿sí? Adaptar nuestro organismo a ese cambio, a lo que nosotros estamos pidiendo. Y cuando hablamos de adaptación también recuerden que estamos hablando de a temperaturas, altura, ¿sí? Altura geográfica. Eso tiene mucho que ver también, porque todo nuestro organismo va a hacer un cambio fisiológico para poder adaptarse a eso, ¿sí? ¿Qué logramos con todo esto? Prevenir lesiones, ¿sí? Vieron que vimos anteriormente a lo que era la termorregulación, vimos muchas lesiones también, y van a ver que va a estar todo relacionado, porque es un circuito, ¿sí? Es un circuito que tiene que estar trabajando en conjunto para que funcione todo correctamente, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? De esta manera, entonces, prevenimos lesiones, sobreestiramiento, ¿sí? Entonces, decimos que la homeostasis es la capacidad del organismo para mantener relativamente constante el medio interno, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Mediante mecanismos de regulación fisiológica que se coordinan entre sí. Ese es el concepto fundamental, ¿sí? Es un mecanismo de equilibrio constante del medio interno, ¿sí? Y con esto que necesitamos coordinarlos, ¿sí? Esto coordina, como tiene que ser fisiológicamente, para que nuestro organismo funcione de la manera correcta. Porque el organismo humano no busca la inmovilidad, sino la estabilidad dinámica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo nuestro sistema va a tener un dinamismo, ¿sí? No va a estar inmóvil. O sea, nosotros vamos a tener una respuesta fisiológica a cambio de temperatura, cambio de superficie, cambio en nuestro sistema cardíaco, si realizamos alguna actividad, cambio en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema muscular y óseo. O sea, es todo un dinamismo que va a existir y va a trabajar en conjunto, ¿sí? Con una correlatividad entre uno con otro. Eh, entonces, las variables fisiológicas fluctúan constantemente. Esto es importante, ¿sí? Que es lo que bueno, estamos diciendo. Dentro de, obviamente, los estados vitales normales. Cuando hablo de estados vitales, que es lo que necesitamos saber, estamos hablando de la presión arterial, qué presión va a tener nuestras arterias, nuestras venas, qué presión estamos dando en nuestro corazón, nuestra temperatura,
el pH sanguíneo, ¿sí? El pH es necesario. Obviamente nosotros no vamos a hacer estudios de laboratorio para saber qué pH tenemos, pero si no existiera unos valores normales, ¿sí? Vieron que ustedes cuando se hacen un laboratorio, ¿sí? De rutina o algo, cualquier tipo de laboratorio, el pH tiene que mantener un equilibrio, ¿sí? Adem- el pH se maneja en unos valores normales de 37,5, perdón, 37,5, estoy hablando de temperatura, de 7,35 a 7,45. ¿Sí? Esto hay una variable que supera o disminuye, ¿sí? Estamos hablando de algo patológico y muchas veces es severo, ¿sí? Al igual que la temperatura, vieron que nosotros dijimos entre 36, 36,5 y 37,5, estamos manteniendo una temperatura corporal normal, ¿sí? Si esto varía, obviamente estamos hablando de un proceso distinto. Pero imagínense que si nuestra temperatura no tuviéramos estos parámetros de normabilidad, ¿qué es lo que hace que la homeostasis? Si no lo tuviéramos y nosotros realizáramos alguna actividad física, sea un entrenamiento, cuando se hiciéramos cardio, bicicleta, cinta o no sé, lo que sea, y nuestra temperatura corporal sube, ¿no? Y no lo mantuviera a 37,5 como mayor, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos esa estabilidad, o sea, esa homeostasis en nuestro termorregulador, que es el hipotálamo, no eliminaríamos ese calor excedente de nuestro cuerpo que supera los valores normales y obviamente llegaríamos a una temperatura de 40 grados y estaríamos febriles, ¿no? Entonces, la homeostasis lo que hace es esto, mantener esas temperaturas dentro de los valores normales. Cuando esto no sucede, estamos hablando de algo patológico, algo que hay que tratarlo de otra manera. Entonces, lo que va a regular esta homeostasis es, bueno, la temperatura, el pH, la glucemia, ¿sí? Que la glucemia es el azúcar que tenemos en sangre. Eh, ¿Por qué? Porque el azúcar es la fuente de energía de nuestro organismo, ¿sí? Pero obviamente dentro de los parámetros normales. Si no estamos hablando también de algo patológico, estamos hablando de una persona diabética con una hiperglucemia o con una hipoglucemia por debajo. Y esto va a tener obviamente síntomas. Pero bueno, eso no es lo que yo quiero decirle, sino de que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, la glucemia tiene un valor normal de 70 a 110 miligramos por decilitro. Si altera esto, vamos a hablar de algo más severo. Pero es necesario y vital para nuestro organismo que se mantengan esos valores normales porque es la fuente de energía. La fuente de energía que nos da a nuestras células y a nuestros músculos el poder realizar alguna actividad. Es fundamental también, por eso los voy a nombrar igual nada más, pero tiene un montón de desarrollo posterior porque es muy necesario. Pero como no vamos a hablar de patología, sino de homeostasis, de equilibrio y de normalidad, ¿no? Entre comillas, nada, es necesario que lo sepan. Después, lo que tiene que ver, y es muy importante también, es la saturación de oxígeno. Nosotros, normalmente, una persona que no tenga ningún cuadro clínico patológico, ¿no? O crónico, eh, maneja una saturación de oxígeno de un 95% a un 100%, ¿no? Con excepción de, no sé, pacientes con EPOC, que saturan mucho menos que eso y están bien estables clínicamente, pero bueno, ya es una condición distinta. Pero normalmente nosotros tenemos que manejar de 95 a 100, ¿sí? Esos son los parámetros normales. Si saturamos, eso se llama saturación, ¿sí? Si saturamos menos del 95%, estamos pensando que nuestro oxígeno en sangre no está llegando a lo que necesita para dar respuesta a esto, ¿no? A lo que nosotros le pidamos. Y vamos a tener sensación de disnea, ¿sí? O sea, dificultad respiratoria, no vamos a poder realizar ningún ejercicio, obviamente, porque nuestro organismo no va a hacer ningún esfuerzo, solamente el esfuerzo va a ser para compensar nuestro cuerpo de oxígeno, ¿sí? Pero bueno, recuerden que la saturación de oxígeno es de 95 para arriba, ¿sí? Mayor al 95%, estamos hablando de una saturación de oxígeno normal, ¿sí? Que uno puede vivir. Después tenemos una presión arterial de 130-70, ¿sí? Milímetros de mercurio. Eso es importante, ¿sí? Salvo en casos patológicos donde nuestra presión arterial, no sé, una persona hipertensa o una persona hipotensa por alguna razón, hemorragia, lo que sea, pero nuestro valor normal sería eso. Y nuestra respuesta cardiovascular, que sería la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestro corazón va a latir por minuto para poder dar respuesta al requerimiento que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Un ejercicio, una demanda, ¿sí? Esto va a tener un valor normal de 60 a 100 latidos por minuto. Después de la clase que viene seguramente vamos a continuar con esto y se los voy a poner como valor normal en algún power para que lo tengan como apuntado, ¿sí? Como importante. No, no en los casos de, por ejemplo, de resultados de laboratorio como pH y glucemia, pero sí lo que es homeostasis donde se puede medir, y todo lo podemos medir, ¿sí? Ya sea la temperatura, la presión, la saturación, la frecuencia cardíaca. Esos son los que nosotros le llamamos vitales, signos vitales, ¿sí? Después, lo vital obviamente también es el pH y la glucemia, pero no vamos a hacer un laboratorio, así que no nos interesa. Sí, conocer que existe, ¿sí? Y es importante y vital. ¿Por qué? A nivel celular, ¿sí? Las células necesitan sintetizar proteínas, transportar sustancias, transmitir impulsos eléctricos, eh, para poder compensar ese requerimiento que necesitamos. Y todo esto se va a dar únicamente si todas esas cuestiones, ¿sí? Ya sea la presión, frecuencia cardíaca, saturación y temperatura, se mantienen en los valores normales. Si no va a haber una alteración donde de ninguna manera vamos a poder responder ante eso, ¿sí? Usted imagínense que estando con fiebre, ¿no? Cualquiera en su vida habrá tenido fiebre en un momento, uno no puede responder físicamente, decir, bueno, tengo fiebre, me voy a entrenar. Imposible, porque sus células están haciendo un trabajo para compensar eso y están respondiendo de manera febril y muscularmente no rendiríamos. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, si hay alguna alteración de estos con signos vitales, sí, sumamente importantes, no vamos a responder de la misma manera. Si nuestro corazón está acelerado o tenemos una taquicardia, no vamos a poder hacer ejercicio porque obviamente nuestra frecuencia cardíaca, nuestro corazón se va a elevar un montón y vamos a ponernos en riesgo de tener algún problema vascular, sí, cardíaco. Si nosotros estamos con dificultad respiratoria, obviamente no podemos correr porque apenas vamos a poder respirar, ¿sí? Entonces, si estamos con fiebre, no vamos a rendir de la misma manera, ¿sí? Por más de que, porque uno se siente cansado, agotado físicamente y no vamos a rendir de la misma manera. Entonces, si alguno de estos signos vitales está alterado, no da respuesta a la exigencia que nosotros le podemos pedir, ¿no? En el caso del deportista, inclusive, es mucho mayor, porque el deportista, imagínense que está en un proceso de deshidratación
muy habitual, ¿sí? Porque demanda de mucha exigencia física, ¿sí? La pérdida del calor, el exceso de temperatura, el agotamiento físico que tienen los deportistas, la hipoxia, ¿sí? Esta necesidad de oxígeno constante, va a tener alguna repercusión. ¿Por qué? Porque esto va a condicionar todo lo que tiene que ver con la resistencia aeróbica, la velocidad, los cambios de dirección, la toma de decisiones a nivel cognitivo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si nuestra célula está deshidratada, no podemos reaccionar y pensar de la misma manera. Entonces, nuestra respuesta física va a ser distinta, porque si nuestro cerebro le manda la orden a nuestro cuerpo, corre, y nuestras células están deshidratadas, no va a correr. O sea, va a correr, pero no va a rendir de la manera que nosotros queremos. Entonces, fíjense cómo todos nuestros sistemas están relacionados para que haya esta homeostasis, ¿sí? Y si hay un déficit o un aumento de algo, de alguna alteración, no va a funcionar de la misma manera. Muy bien, chicos. ¿Alguna preguntita? Mientras voy anotando lo que estamos haciendo. Hoy es 29. Hoy es nuestra clase número 10. Y es 29 del 5. ¿Cómo pasó el año? Ya estamos en casi mitad de año. Y este mes eterno no se termina. Eh, ¿Cómo estás? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo que me quieran decir, agregar? No, profe. Bueno, si me voy muy... Profe, a modo de consulta, porque después dijiste que como que lo íbamos a ver los temas así por encima, los números del pH, numerás, o sea, como los de milímetro mercurio es el otro. Sí, ¿Qué serían los conceptos, o sea, de los números? Pues entiendo lo de la temperatura, y cómo se mide eso. O sea, dijiste unos conceptos del espectro de pH y no sé qué sería, 7 punto qué. es un valor, eso del pH se mide en sangre. Es un valor, porque de eso depende nuestro sistema metabólico, sobre todo. Pero nada, un valor normal de pH dijimos que es de 7,35 a 7,45. Porque de esos valores nosotros no en salud sacamos si tienen una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, pero ya es algo muy metabólico, muy fisiológico. ¿Es importante? Sí. Después lo que hablé de milímetros de mercurio es la presión. Vieron que ustedes, o conocen, si tienen ustedes algún tensiómetro, ¿no? Para tomarse la presión, o alguien que se tome la presión, uno dice, tiene, no sé, 13,8. Bueno, en realidad el valor se toma, en ese caso, ¿no? En ese ejemplo sería 130,80, ¿sí? Es una manera de nombrarlo correctamente, ¿sí? Y se mide en milímetros de mercurio, lo que es la presión. Nada, lo que a nosotros nos interesa saber en esto es que la presión bueno, se mide en milímetros de mercurio y que los valores normales, sobre todo. ¿Por qué? Porque pasando esos valores normales, superando esos valores normales, estamos hablando de algo, una hipertensión o una hipotensión si baja de esos 80, ¿sí? Nada, tiene una explicación a nivel cardíaco, ¿sí? Por eso digo 130, 80, y no digo 80, 130, o no digo 87, o 8, 13, por ejemplo. Pero que uno dice, uy, si tenía la presión alta tenía 19, ¿no? Escucho mucho eso. Claro, bueno, eso se llama presión sistólica y diastólica, que tiene que ver con el funcionamiento del corazón. Yo lo nombré como parámetros normales porque esto hace que nuestro organismo tenga una homeostasis, un mecanismo de regulación, donde mantenga los valores normales. Pero no me pareció conveniente explicarle qué marca esos, digamos que le dije 130, es la presión de sangre, la presión que exige nuestro corazón a nivel valvular de sangre. Me parece un montón fisiológicamente que no es necesario. O sea, nosotros tenemos que tener conocimiento que una presión normal está entre esos parámetros, ¿sí? Entre 70 u 80, 130. Porque, bueno, todo tiene una explicación, pero una explicación que tiene que ver más con lo cardíaco. Que si quieren se las explico. Está buenísimo, porque el sistema cardíaco es buenísimo. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con cardíaco. Pero lo que nosotros queremos ver es esto de por qué hay estos cambios y qué es lo que hace nuestra homeostasis para poder regular eso. Pero bueno, la medición, como por ejemplo la temperatura se mide en grados centígrados, la presión se mide en milímetros de mercurio. Es un mecanismo de medición. El oxígeno se mide en por ciento. La frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto. ¿Sí? La frecuencia respiratoria, que no lo puse porque también tiene que ver con algo muy minucioso con respecto a los pulmones, ¿sí? Se mide en respiraciones por minuto. O sea, esos milímetros de mercurio, no se asusten, es un sistema de medición. Nada. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo manejamos esto. Tiene una TA, o sea, una presión arterial de 130, 80 miligramos por decilitro, con una glucemia de, por ejemplo, la glucemia, el azúcar en sangre, vieron que les comenté, eso se mide miligramos por decilitro. O sea, es un mecanismo de medición. Igual vieron que en los laboratorios, por ejemplo, hay resultados de laboratorios que se miden, por ejemplo, en miligramos por decilitro, mini equivalentes. Hay un montón de sistemas de medición. Esto tiene que ver con algo más celular. Pero no necesitamos saberlo. ¿Sí? Tenemos que saber esto, que es importante, esta homeostasis y esta relación que tiene que ver una con la otra. Y a lo largo de estas clases, todo lo que tiene que ver con homeostasis, inclusive lo vamos a seguir viendo hasta el año que viene, porque van a ver que se relaciona todo. Si nosotros tenemos un déficit de algo a nivel celular, a nivel respiratorio, cardíaco, vamos a tener una respuesta o vamos a estar propensos a tener algún tipo de lesión, ¿sí? Una deshidratación, podemos tener una lesión muscular. O sea, van a ver que todos los temas se van a relacionar uno con otros, pero a través de este equilibrio que intenta realizar sabiamente nuestro organismo. ¿Contesta tu pregunta o te confundí más? No, no, sí, casi todo lo que me faltaría es la del pH. ¿Qué sería ese? Pues me acuerdo de una crema que decía el pH es 5,5 y esa cosa. Pero 5,5 ¿qué? Bueno, el pH, bueno, es lo mismo, un sistema de medición que se usa a nivel celular. Si nosotros tenemos un pH, nosotros tenemos que mantener ese pH normal, ¿no? Varía, sí, cuando vos tenés, por ejemplo, un problema no sé, sube la glucemia, tu pH va a variar. O sea, todos tenemos un problema cardíaco, nuestro pH va a variar. Tenemos un problema, eh, bueno, cardíaco, ya lo dije, tenemos, no sé, alguna alteración en nuestro organismo, nuestro pH va a variar. El problema es cuando el pH no
cambia sus valores normales, porque al tener una alteración en sus valores normales ya estamos hablando de algo más grave, ¿sí? Imagínate que nosotros mantenemos un valor normal de glucemia, ¿no? De azúcar en sangre, de, no sé, que llegamos a tener un valor hay personas que tienen hasta diabéticas, ¿no? Diagnosticadas, que llegan a tener hasta 500 de glucemia, siendo que el valor normal es hasta 100, 110, hasta 110. Y si varía, hay una alteración, ¿sí? Cuando uno tiene un problema en el páncreas, por ejemplo, tiene una alteración, y la alteración va a ser a nivel de glucemia, de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro pH va a variar, o sea, es un mecanismo de defensa el pH, y si varía, o sea, si altera los valores normales, vamos a tener un problema quizás más severo, ¿sí? O sea, hay enfermedades que se llaman acidosis metabólica, alcalosis metabólica, tiene que ver cuánto aumenta el pH, porque está muy relacionado a lo respiratorio, a lo metabólico, que es el páncreas, o sea, es un valor muy minucioso e importante en un laboratorio. Siempre que a cualquier persona, ¿no? De rutina le hacen un laboratorio, se pide esto, se pide pH y se pide glucemia, porque esos son generalmente los detonantes. Yo los quise nombrar porque es importante para que en esos resultados se puede ver un montón de cosas. Y las cremas que vos decís con pH es porque depende por qué te lo indican, compensar de manera tópica, ¿viste? De manera externa. Pero no sé en qué indicación indicarán algo con pH. Sí es importante mantener un pH neutro, ¿sí? Entre esos valores normales. Uy, se me fue la cosa. ¿Vamos bien? Ahora más o menos. Responde Juan a tu pregunta. Yo se la cuento. Sí, profe. Sí. Bien, entiendo lo de las variaciones, pero ¿qué sería la medición esta que estamos hablando como en el caso de la presión de milímetros de mercurio? O sea, ¿cómo se mide el pH? ¿Qué es el 5.5? No, el pH, los parámetros normales son de 735 a 745. Bien, pero ese 735, ¿qué medida, el concepto? A ver, porque tengo presión arterial que se mide por milímetro de mercurio. ¿Qué concepto? ¿Qué grado de medición? Exactamente. La verdad, no, bueno, no sé si qué grado de medición tiene realmente, porque siempre se lo nombra de esta manera, inclusive en los laboratorios aparece el valor sin el... Mira, interesante pregunta, no lo había pensado. No, la verdad no desconozco, pero ya te lo digo. Pero bueno, te digo que tiene mucho que ver con todo el medio interno, ¿sí? A nivel metabólico, respiratorio y cardíaco. ¿Vos querés Sí, saber? además, de eso nombraste, de hecho, del pH, ¿cómo fue la palabra? Porque era como algo de que lo regulaba. Era una de la marca esta de Pons. Decía, con pH 5.5. Mira, generalmente las cremas tienen que tener un pH neutro. Generalmente todo... Ahí está, eso, Un pH pH neutro. neutro, Eso, la un palabra pH era neutro. neutro, al igual que los jabones, vieron que hay jabones para bañarse, tienen un pH de 7. Pero recuerden que los valores normales, un valor neutro, porque esto es a nivel celular, ¿sí? Esto es en el laboratorio de sangre. Pero un pH neutro es 7, ¿sí? A nivel externo, ¿no? Uno mide, por ejemplo, en esto voy a decir cremas, jabones. Por ejemplo, yo compro jabón para bañarnos, ¿no? Con un pH neutro, porque obviamente el perfume y eso altera, tienes algún problema en la piel o, no sé, adolescentes con hormonas. Bueno, tiene que haber una estabilidad y esa estabilidad es neutra. Bueno, pero a nivel celular, los parámetros normales son estos de 735 a 745. Pero, por ejemplo, en cremas, jabones o lo que sea externo, un pH neutro es de 7. Fíjate si tienes posibilidad de chusmear y de googlear, es ese. Pero sí, la verdad, ves un pH neutro, estoy chusmeando a medida que estoy charlando con vos. Tiene que haber un valor, miramos. Pero bueno, nada, lo importante es que sepamos que en el medio interno debemos mantener esos valores, ¿sí? Y, a ver, yo quiero saber qué, verdad, me quedé con la duda, ¿sí? El pH se mide en... no lo dice. Que alguno lo encontró y no quiere... No, bueno, igual es interesante la pregunta, no lo pensé. Bueno, habíamos quedado en la importancia a nivel celular. Acuérdense que estamos hablando de todo el medio interno, ¿sí? Más allá de la sintomatología o respuesta que dé nuestro organismo a nivel externo, ¿sí? Como en el caso de la temperatura, la sudoración o la hipotermia. A nivel interno estamos hablando todo esto estamos hablando de nivel interno. Bueno, hablamos de que obviamente el deportista está constantemente expuesto al calor, al exceso de temperatura corporal interna, ¿sí? Hipoxia. Yo tengo acá mi apunte. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí, Diego? ¿Querías decir Mira algo? aquí, hola, sí, aquí encontré algo, a ver si sirve. A ver. Dice que el pH se mide en unidades físicas como metros o gramos. En realidad, el pH es una escala sin unidades que indica qué tan ácida o básica, entre comillas, alcalina, es una sustancia. Y las reglas es de 0 a 7 es ácido, de 7 neutro y de 7 a 14 básico o alcalino. Claro. Eso tiene que ver con lo que son acidosis y alcalosis. Cuando superan, se vuelve un sistema alcalosis o una acidosis menor, o sea, con los grados menores, ¿no? Con déficit. Pero todo esto tiene que ver con cuando tiene una respuesta a algo, ¿sí? Si nosotros tenemos una alteración, por ejemplo, tenemos una hiperglucemia, si tenemos la glucemia por arriba de los valores normales, ¿sí? Vamos a un ejemplo de 200, digamos por decilitros de glucemia. ¿Qué pasa? Nuestro pH va a modificar. Entonces, si nuestra respuesta, porque si es una respuesta metabólica, involucra a lo que tiene que ver respiratorio. Si es una respuesta cardíaca, a lo que es alcalosis. O sea, la acidosis y alcalosis, hay una cuenta, ¿sí? Que se realiza cuando uno tiene... Nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo sacamos laboratorios y bueno, para medir el pH. Y después, de acuerdo a ese pH, a ese valor, ¿sí? Celular, de ahí se saca si es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, o es una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. O sea, es algo muy específico.
dentro de lo que tiene que ver con la célula, ¿sí? Hay una alteración en la célula y bueno, y de acuerdo a esos valores se hace otro tipo de estudio para ver de dónde viene el problema, ¿sí? ¿Cuál es el foco que llamamos nosotros? Pero bueno, sí, es complejo porque hay que estudiar la parte respiratoria y su respuesta a si está haciendo una acidosis o una alcalosis respiratoria. Por eso, pero al final el sistema de medición es unidades, ¿me dijiste, Diego? Las unidades Sí. de medición, Sí, en metros o gramos. gramos debe ser. Quizás en metros esté hablando de otro tema que no tenga que ver con lo, con lo biológico. Bueno, igual interesantísimo esto. Bien. Bueno, ¿por qué es tan importante que nuestro cuerpo haga este mecanismo, tenga este mecanismo de respuesta, de organización y equilibrio a nivel celular? ¿Por qué creen ustedes que es necesario que haya una homeostasis en nuestro organismo? Si quieren, lo pueden relacionar con el deportista, ¿sí? O sea, ¿qué producirían en el músculo si nosotros tuviéramos algún déficit? ¿Qué creen ustedes? A nivel muscular, ¿no? Pues cuando hay un desbalance, ¿no? De carbohidratos o proteínas o misma hidratación, pues hay una disfunción del organismo, ¿no? Tal cual.